Os voy a hablar sobre calidad de código e inteligencia artificial, que habitualmente no están de la mano o nos hacen querer algo que no es. Y si me dais la oportunidad os intentaré convencer de lo contrario. Pero yo empiezo mis presentaciones siempre con un número y os intento machacar ese número en el cerebro y así hago un brain priming al principio. Pero esta vez voy a empezar con una encuesta. 2 trillones, que puede ser el número de galaxias que hay en el universo observable. O puede ser los granos de arena que hay en la playa de Zarauz. También puede ser las páginas indexadas por Google desde el principio de los tiempos. O puede ser el coste de la baja calidad de código en Estados Unidos solo en un año. ¿Quién cree que es la A? Bien. La B. La C. Venga, va. La D. Muy bien. Pues en realidad son todas. Excepto las páginas indexadas por Google, porque en realidad son 60 billones y no 2 billones. Pero donde quiero que pongáis el foco de atención es en el coste de la baja calidad de código solo en un año en Estados Unidos. Bueno, probablemente en nuestro caso es menor, ¿no? Pero si decís, ostras, pero dinero, yo como un poco que paso, ¿no? Yo estoy un poco lejos de eso. Hablemos de 4 días, que es lo que se gasta habitualmente por mes y programador en encontrar y arreglar errores. 4 días al mes. Es la estadística. Todo esto está en los reportes que linko en la presentación. Ahora tendréis el QR para poder consultar la presentación cuando queráis. Me presento, yo soy Jonathan, soy Java Champion desde 2020 y uno de los líderes de la comunidad de Java de Barcelona y también cofundador de JBCN Conf o de BCN, que es una conferencia que hacemos en Barcelona en julio. Llevo pues más de 30 años trabajando como developer en muchos lenguajes, muchas empresas, pero el que más me robó el corazón, digámoslo así, aparte de Java, fue Delphi. ¿Alguien ha usado Delphi alguna vez? Muy bien, vaya. Yo pensaba que estaba muerto, pero el que estaba muerto era el programador, porque me enviaron una propuesta de trabajo hace unos meses, así que supongo que alguien se murió o se retiró directamente. Pero ahora trabajo como Developer Advocate para Sonar. ¿Alguien sabe quién es Sonar? Y de todos vosotros usáis SonarQube, supongo. ¿Sí? ¿Quién no lo usa? Ok, luego hablamos. Pues Sonar es la compañía que produce SonarQube y ahora tenemos en tres sabores. En el IDE es gratuito. ¿Quién no usa un linter? Todos usáis un linter, da igual SonarQube o el que sea. Muy bien. Pues tenemos un linter, también tenemos el servidor y el cloud, que los tres son gratuitos. Sonar Cloud, por ejemplo, es gratuito para proyectos open source, pero también para proyectos privados, por debajo de 50.000 líneas de código. Cubrimos más de 35 lenguajes, incluso infraestructura como código. Es decir, también analizamos Docker, Terraform, CloudFormation, Kubernetes y más. Y nos conectamos con diferentes plataformas. Y para continuar la moda, hemos comprado empresas. Y ahora producimos también soluciones para los problemas que tenemos, que detectamos usando IA. Pero también a partir de mayo también vamos a tener SCA, que es Software Composition Analysis, donde vamos a analizar también dependencias, vamos a generar SBOMs y también a verificar licencias. Bueno, si queréis saber algo más, pues me lo preguntáis o os conectáis a Sonar. La presentación no es sobre Sonar. Esto es el QR para los slides, si los queréis consultar durante la charla o más tarde. Primero voy a intentar definir lo que es baja calidad de código. Vamos a poner foco en qué es lo que creo que hacéis habitualmente. Luego,
claro, vamos a hablar de código generativo usando IA generativa y vamos a ver qué tal de bueno es. Spoiler, no lo es. Luego os mostraré las principales errores o incidencias que encontramos usando la telemetría de Sonar. Miles y miles de proyectos analizados y os voy a enseñar las incidencias más comunes. Y creo que alguna os va a sorprender. Luego os mostraré unas ayudas o unos consejos para seguir la aproximación de buen código en diferentes casuísticas, vulnerabilidades, seguridad, complejidad, pero también para Java. ¿Quién usa Java como lenguaje principal? Ok, los ejemplos de código que vais a ver son Java, pero para los demás podéis usar la idea y ver realmente cuál es la incidencia. Muy probablemente vuestro lenguaje también está cubierto por Sonar. Y al final, ¿qué herramientas podéis usar y cuál debería ser la metodología? En este caso, me voy a permitir la licencia de copiar Star Wars. ¿Alguien ve el Mandalorian? ¿O ha visto? Pues en este caso, this is the way. Os voy a enseñar la forma de hacer buen código. Y lo primero es que os voy a intentar presentar todo esto con una historia sobre un monstruo de varias cabezas que hay que intentar matar. Este monstruo es el proyecto que tiene mal código, que supongo que habéis escuchado a algún amigo que conoce a un vecino que alguna vez trabajó en un proyecto así. Es un proyecto que es difícil de leer, y esto es un punto importante, porque resulta que nos pasamos el 90% del tiempo leyendo código, solo el 10% creando código. Nos pasamos 4 días por mes arreglando errores. El código es complejo y está muy acoplado, pero además es vulnerable porque solo en 2023 hubieron 28.000 vulnerabilidades expuestas. Está acoplado, así que cada vez que tocamos algo para modificar o para evolucionar el código, hemos roto algo. Y al final es ineficiente porque no estamos utilizando las funcionalidades más adecuadas dependiendo del lenguaje o del framework que estamos usando. Pero en esta historia tenemos un héroe. Y este héroe básicamente sois vosotros, vosotras. Los developers que van a intentar matar a esta bestia y van a intentar arreglar o hacer buen código. Porque nos pagan por hacer nuevas funcionalidades, cierto. Y porque tenemos poco tiempo para arreglar deuda técnica. Aquí me gustaría tener otra oportunidad para preguntaros. ¿Quién cree que tiene más tiempo del necesario, inclusive, para arreglar deuda técnica? Luego hablamos. ¿Quién cree que tiene más o menos algo de tiempo para arreglar deuda técnica? ¿Y quién cree que no tiene suficiente tiempo para arreglar deuda técnica? Muy bien, ese es el caso habitual. Se genera un sprint para arreglar deuda técnica y por alguna razón ese sprint se mueve y por alguna razón, y por alguna razón, y por alguna razón. Entonces arreglamos errores y revisamos código. Yo espero que reviséis código. ¿Alguien de aquí usa Copilot o algún asistente de código y no revisa el código? No me pasa nada, a vosotros no se están grabando. Me están grabando a mí. Bueno, es importante que reviséis código, porque una de las cosas que siempre digo es que cuando se utiliza inteligencia artificial, la primera cosa que sucede es que añadís un nuevo reviewer al código. Se supone que sois vosotros, que debéis revisar y entender y arreglar ese código. Y lo que hacéis habitualmente también, hablo por experiencia, es quejaros de ese código horrible que hay ahí cuando tenéis que hacer algo. Solo hasta el punto que hacéis un git blame y sabéis que sois vosotros quien los creasteis hace varios meses. Y aquí me emociono porque a mí me encantan las comunidades, me encanta esto.
Llevo muchos años con las comunidades y esto es lo mejor que a mí me ha pasado profesionalmente. Y debéis sentiros muy orgullosos de hacer esto. Solo pensad cuánta gente está en vuestra compañía y no está aquí. Estáis vosotros, pero no están otros. Esto es súper importante y a veces lo que pasa es que no están otros porque no tienen buenos referentes. En mi caso tardé 15 años en darme cuenta de lo que eran las comunidades, pero todo cambió a partir de ese día. Así que seguid yendo a estas conferencias. ¿Quién no va a meetups cada mes? ¿Y quién sí va a meetups cada mes? Por favor, hablad con ellos. Convencedlos. Es lo mejor que podéis hacer, de verdad. Lo mejor. Bueno, pasión off ahora. Seguimos. Y en esta historia vamos a tener un ayudante. R2D2 modificado por IA y más chachiguay con dorados y tal. Este ayudante no es más que un asistente de inteligencia artificial. Según reportes, ahora estábamos usando en 2023, que es más o menos cuando salió ChatGPT, a las finales, un 10%. Y en 2027, el 70% del código generado será por IA. Es mucho. Y da, al menos a mí, da mucho miedo. Porque tenemos un montón de sabores, un montón de aplicaciones, de plugins, pero en realidad, bueno, hay unos modelos que algunos están más sesgados que otros y tenemos unos resultados, pero es que resulta que a día de hoy al menos, solo el 40% de lo que nos genera Copilot es aceptado. Quiere decir que estamos descartando el 60% de lo que nos genera. Y que además, quien usa más la IA son los juniors. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, pues porque se dedican a tareas, en principio, más sencillas. O malo, porque no tienen la capacidad todavía para discernir si lo que le ha generado la IA es correcta o no. Por otro lado, es cierto que podemos incrementar la velocidad un 55%, pero habría que ver si al añadimos esto, los errores a solucionar luego y las extra revisiones que tenemos que añadir, igual este tiempo no es correcto. Pero incluso como Copilot nos dice, tal vez no se lee muy bien, pero nos dice, oye, que está muy bien que me uses, pero por favor, revisa lo que yo te genero. Es importante revisar lo que genera la IA, porque resulta que solo en un 29% de las veces es correcta. En el 51% de las veces es incorrecta y el 20% parcialmente correcta. Esto nos tendría que no llevarnos a no usarla, sino a saber exactamente lo que estamos usando y lo que nos puede generar. Os voy a mostrar también luego unos ejemplos prácticos, pero que seguro que vosotros podéis aportar más. Pero es que incluso aparte de que sea correcta o no es correcta, introduce errores. Si la tarea es compleja, casi el 70% contiene errores, incidencias, que pueden ser vulnerabilidades, seguridad, performance o runtime errors incluso. Los errores más típicos tenemos desde, estos son los de maintainability, no sé, ahora ya no me sale en castellano. Tenemos múltiples declaraciones de variables o incluso reasignando parámetros o yo qué sé, aquí tenéis la lista. Hay un montón que en realidad no están generando errores o no están generando problemas de performance, pero sí que van a generar más complejidad a la hora de mantener. Pero también tenemos errores en tiempo de ejecución, desde índices ilegales, no sé por qué apunta al índice 25 y no existe, o al 0 y no existe en ese array, o referencias a null, variables duplicadas o divisiones por 0. Hay un montón de runtime errors que pueden generar la IA. Y para comprobar esto hice un pequeño ejemplo, un pequeño ejercicio. Y es, genérame un método que itera una colección llena de integers y me das la media. Es un ejercicio muy sencillo, muy simple.
tengo este código. ¿Lo veis todos bien? ¿Se ve bien el código? Este es el código que me dio la IA, Copilot en este caso. Y lo que podéis ver a la derecha, ese simple 12%, es un plugin que tengo que calcula la complejidad cognitiva. Luego os lo explico, ese concepto. Pues tiene un 12% de complejidad cognitiva. Pero es que resulta que hay formas mejores de hacer esto. Y es utilizando el nuevo colector de Java, bueno, nuevo, creo que es en Java 16, así que hace ya unos añitos, en el que le pasamos desde un stream, le pasaremos dos funciones y la función que debe utilizar con los resultados finales. Es mucho más sencillo, más intuitivo y es lo que está recomendado. Pero es que Copilot sabe que Java 16 existe. Si hago el mismo experimento diciéndole utiliza funciones de Java 16, entonces me utilizará este colector. Pero el primer resultado que me da ya no es el que debería ser teniendo en cuenta la versión de Java que utilizo. Pero es que le dije, vamos a hacer otro experimento. Quiero que me generes de multihilos, un método con acceso multihilos a una URL y parseas la respuesta y si te da un 200, perfecto. Es muy sencillo, de nuevo. Y me dio esta respuesta. ¿Alguien sugiere un cambio sobre esto para mejorarlo? No oigo. Dale, dale. ¿Nadie? No, no se ve. Vaya, perdón. Lo que está haciendo es un new thread y dentro está haciendo la conexión a la URL, obteniendo la conexión, enviando que es un método get y luego obteniendo el código de respuesta. ¿Alguien imagina? Ah, bingo. Pero Copilot parece que no estaba enterado de los virtual threads que aparecieron en Java 21 hace ya un tiempo. ¿Por qué? Si esto es una operación que bloquea, es una operación de I/O, ¿por qué aquí sería muchísimo mejor utilizar virtual threads? ¿Por qué no los usa? De hecho, si hago el mismo experimento y le digo, usa funcionalidades de Java 21, entonces sí. Pero incluso voy más allá y digo, bueno, como voy a desplegar esta aplicación, en este caso era una aplicación de Quarkus que utiliza LangChain4j para generar generaba dos bots de chat, iniciaba un topic y les hacía conversar entre ellos. Si utilizaba un modelo importante como GPT-4, la conversación era interesante, si no, la verdad es que acababa como los hilos del marca, bastante desviado. Pues resulta que le digo, genérame el fichero de despliegue, un fichero de Kubernetes. Con Copilot resulta que me generaba 6 incidencias. Es un ficherito, como podéis imaginar, de lo más tonto no puede ser. Muy simple. Con Copilot, 6 incidencias. Con Amazon Q me generaba un fichero con 2 incidencias. Es decir, no puedo confiar ni siquiera en que me genere un fichero de Kubernetes sencillo y simple. Tengo que revisarlo. Porque los desafíos que tenemos con la generación de IA es básicamente que la calidad no es correcta y que no podemos confiar en ella. Hay que revisar esto. Luego podemos tener problemas de mantenimiento. ¿Cuántas veces pedimos a Copilot que nos genere una pieza de código y las variables no tienen más de una letra? Es el primer principio, caramba, no nos cobran por letras. Pongamos letras que se expliquen, pongamos variables que sean fáciles de entender. Va a ser difícil de seguir. Y luego vamos a tener una deuda técnica, porque es que además nos está utilizando funcionalidades, como habéis visto, que ya son antiguas y no está utilizando las funciones modernas. Obviamente, estos casos eran un ejemplo. Podemos ir mucho más allá y los errores son mucho más dramáticos. Y luego hay un concepto que es la falta de control. Cada vez que nosotros le pedimos a Copilot que genere código, perdemos el hilo de control sobre ese código. Es mejor si nosotros pensamos el código, lo generamos y lo tenemos ahí.
más que pedirle a Copilot que genere el código, tenemos que ser conscientes, nos va a hacer ir más rápido, pero podemos perder ese control sobre el código que se está generando, esa sensación de control. Así que, ¿cómo podemos utilizar la IA? Pues básicamente la tenemos que utilizar como a un junior. Le podemos pedir cosas sencillas, le podemos pedir que nos rompa el concepto de la página en blanco, es decir, vamos a generar una prueba de concepto y a partir de ahí creo. Es el punto de entrada, un punto de inicio. Podemos generar cosas con ella, pero, bueno, si os atrevéis y ahora seguís eso que le llaman tan cool del vibe coding y os atrevéis a meter eso en producción, perfecto. Pero no os auguro un buen resultado. Sobre todo si ponéis pasta, me gustaría a mí ver quién pone vibe coding en producción si poniendo pasta. Y al final siempre tenéis que estar revisando el código. Es muy importante que reviséis el código que genera la IA, cualquiera, da igual. Hay errores fáciles de detectar, pero cuanto más complejo sea el código, más difícil va a ser para vosotros detectar, porque primero tenéis que leer el código, entenderlo y al final encontrarle los problemas. Así que hay que ir con mucho cuidado. Ahora os voy a mostrar cuáles son los errores más habituales en los proyectos que se analizan habitualmente. Y voy a tener en cuenta la telemetría que cubre 1.800.000 millones de incidencias. Las más detectadas. La complejidad cognitiva es demasiado alta. Ahora os enseñaré a qué se refiere. ¿Alguien sabe qué es el concepto de complejidad cognitiva? Bien. Luego tenemos código que está muerto, digámoslo así, que no se usa, que tenemos variables, funciones, parámetros, imports y código comentado. Con todo esto nunca sabemos si lo correcto es eliminar ese código, esas líneas, o implementar el código que las estaba usando. Así que está añadiendo un grado más de incertidumbre sobre el código que estamos leyendo. Hay un montón de to-dos en el código y siempre pongo el ejemplo de un proyecto de la Fundación Apache que tiene un to-do. Es muy famoso, sirve para integrar plataformas. Ahí lo dejo. Y tiene un simbolito que es como un animal que tiene una joroba. Pues ese proyecto tiene un to-do en su código de hace más de 10 años. Y yo entiendo que algún día, pues, o el to-do desaparece o implementan eso. No es la forma de gestionar las modificaciones y las cosas que hay que hacer en los proyectos. En Java también es muy típico utilizar colecciones sin tiparlas, de tal manera que luego en runtime podemos sufrir de problemas. Tenemos cadenas duplicadas, así que muchas veces cuando tenemos que refactorizar y queremos crear enums o constantes, es probable que nos dejemos algunas y no es bueno para el mantenimiento. Y luego las excepciones, que habitualmente en Java se están usando excepciones genéricas en vez de excepciones concretas para que el cliente sepa cómo lidiar con el error. Y la siempre famosa null pointer exception, que vamos a tener porque no estamos validando el null. Pero también tenemos errores de seguridad. El primero es que no se utilizan passwords con algoritmos adecuados. Están anticuados y son fáciles de romper. Que tenemos inyección en los parseadores de XML. No lo estamos validando. Que tenemos endpoints vulnerables a cross-site scripting. Y que hay un montón de credenciales hardcodeadas en el código. Hay un montón de passwords que están ahí en claro en nuestros proyectos, en GitHub o donde sea. Y algún día alguien escanea esos proyectos, encuentra el password y hace algún destrozo. Y en algún caso estamos haciendo referencia al file system y utilizamos valores que vienen por el usuario, que eso nos pueden llevar a un path injection attack. Hints, ayudas que pueden ser interesantes. Bueno, vamos a empezar con vulnerabilidades y seguridad. Primero, operaciones en las bases de datos que van a permitir a otros tener inyección en SQL. En vez de estar utilizando
concatenación de strings, lo que deberíamos usar son inyección de parámetros. Con la concatenación de strings, el atacante puede utilizar un usuario que se llamará admin, comilla, guión, guión y bye bye. Tiene acceso al sistema. Luego hay redirecciones de HTTP que están utilizando valores que vienen del usuario. La utilizamos y hacemos el forward, la redirección. Pues no. Lo que habría que hacer es tener una lista de destinos posibles y vamos a validar que ese destino que nos llega es correcto. Con este punto, y creo que se hizo mención en una charla anterior, a DTOs y entidades. Hay mucha gente que utiliza... ¿Quién utiliza Spring? Bueno, siempre digo que con Spring hay dos cosas y una de ellas es aprender Quarkus y Micronaut. Eso es lo primero que hay que hacer. Pero habitualmente se utiliza Hibernate o se utilizan ORMs y tenemos objetos que están mapeando, están definiendo nuestra entidad en la base de datos. Es muy cómodo, perfecto, pero eso no significa que utilicemos la entidad desde la conexión a la base de datos hasta la respuesta en el endpoint REST. Hay DTOs. En vez de utilizar las entidades como parámetros de la API REST, lo que debemos hacer es utilizar DTOs, que son la representación correcta de lo que el cliente necesita y debe esperar, y no siempre un DTO tiene por qué ser un mapeo uno a uno a una entidad o a una tabla en la base de datos. Son dos cosas diferentes y dos mundos diferentes. Y al final podéis utilizar librerías como Mapstract u otras. Si utilizas Micronaut es más directo, lo tienen ya implementado, para mapear lo que os viene del DTO del cliente con la entidad. Porque si no, el usuario que se está enviando la entidad puede poner datos en campos que no esperáis y eso puede generar problemas luego. ¿Qué más? Bugs y code smells. Los que usáis Java, muchas veces, ahora se ve, es pequeñito, la verdad, pero cuando generáis un recurso, muchas veces lo hemos hecho en el pasado, lo hemos creado manualmente y teníamos que destruir su memoria manualmente. A veces puede pasar que se nos pase destruir el objeto y esa memoria queda ahí. En este caso tenemos un loop que hay un finally y en el finally es cuando se cierra el recurso, pero solo se cierra la última instancia de esa variable, así que solo se cerraría uno, no se cerrarían todos. En vez de hacer eso, lo que tenemos que utilizar es try with resources, que viene con Java, y se encarga Java de cerrar todos los recursos abiertos. En cuanto a diseño y complejidad, pues voy a explicaros lo que es la complejidad cognitiva, cuando es muy alta. Entiendo que no lo leéis del todo bien desde las últimas filas. Es un método en el que hace la suma de unos números y que la complejidad ciclomática nos dice que es de 5. Pero en este caso, que tenemos un switch muy simple, la complejidad ciclomática también es 5. Así que si queremos refactorizar algo, no sabemos exactamente qué parte tenemos que refactorizar. Al menos a mí me queda claro que la parte derecha es mucho más sencilla de entender que la parte izquierda. Por eso necesitamos otro cálculo. Con la complejidad cognitiva se tienen en cuenta los breaks y se tiene en cuenta la indentación. De tal manera que ahora el método que antes era complejidad ciclomática de 5 pasa a ser de 9. Y el método que antes también era de 5 pasa ahora a ser de 1. En el caso de Sonar hay un threshold que os va a levantar una incidencia cuando la complejidad cognitiva es superior a, el valor por defecto es 15. Lo podéis modificar. Quiere decir que si os salta es porque estáis metiendo un código demasiado complejo y deberíais refactorizarlo. Con la complejidad cognitiva se puede hacer. Para las versiones en concreto de Java, pues desde la Java 12 utilizar expresiones switch. Es decir, en vez de hacer el típico switch en el que tenemos que poner breaks entre medio y variables intermedias para obtener un valor,
Lo que vamos a hacer es simplemente utilizar la expresión switch. Es una expresión, no necesita variables intermedias y además nos olvidamos de los breaks, que en la opción anterior si nos olvidábamos de un break se liaba. Con la Java 16 también tenemos Stream to List. Lo que debemos hacer siempre que podamos es ir hacia inmutabilidad. Es decir, los métodos deben retornar elementos inmutables. Pero utilizando colectores y el toList nos devolvía una colección mutable, a no ser que le especificáramos que queríamos una unmodifiable list. Pero ahora, desde la Java 16, los streams tienen directamente el método toList que nos va a devolver una colección inmutable. De esa manera, pues vamos tranquilos y no hay que hacer ni cosas especiales y va a ser el método por defecto que debemos usar. En el caso de que tengamos entidades de datos sin comportamiento, hasta ahora utilizábamos beans, donde teníamos accesos, mutators, el toList, el toString, el hashcode, el equals. Pero es demasiado verboso. Ahora podemos utilizar records, que son final, así que son inmutables, y es todo colapsado, y además ya nos da el toString, el equals y el hash. En el ejercicio anterior utilicé virtual threads en vez de platform threads, pero no tienen que usarse para todo. Cuando tengo operaciones que en este caso se están bloqueando y no tienen acceso a la I/O, no es una buena idea utilizar virtual threads. Hay que utilizar platform threads. En este caso, aquí tenemos un método que está synchronized, no tendría ningún sentido utilizar virtual threads. Y por eso utilizaríamos platform threads. Mi idea con todos estos hints que os estoy dando es daros la idea de que hay un montón de cosas a gestionar, que es muy difícil tenerlas en la cabeza. Lo importante es tener una herramienta que nos ayude con todo esto. Con los switches, cuando a veces tenemos cases y dentro tenemos condicionales, pues es mucho más fácil utilizar los wards que ya vienen con Java 21, de tal manera que podemos hacer un case string utilizando pattern matching, case string, when, y queda mucho más conciso y más claro. Para todo ello, como os he dicho, es difícil tenerlo todo en la cabeza, así que es importante tener herramientas. Y para ello podemos utilizar los analizadores estáticos de código. Habitualmente empiezan desde el código, desde el IDE. Luego tenemos un quality gate en el pipeline que nos va a verificar si ese proyecto cumple con el quality gate que tenemos marcado. Y eso nos va a detectar errores, nos va a detectar vulnerabilidades, pero también es importante, nos va a detectar buenas prácticas. En caso de Sonar las tiene, pero en otras aplicaciones también. Van a verificar si usáis las mejores prácticas de Spring, de Quarkus, de Micronaut o de cualquier otra librería, de JUnit, lo que sea. Los analizadores estáticos de código generalmente utilizan el código fuente, pero también pueden usar el bytecode en el caso de Java. Lo que van a hacer es van a crear un árbol sintáctico y de ahí se van a ejecutar diferentes plugins que van a verificar diferentes aspectos. En algunos casos, por ejemplo, con el control flow, para determinar que una variable puede ser null, hay que recorrer toda la línea de asignaciones. Así que no es simplemente verificar si un método tiene un nombre u otro. Hay que recorrer la línea de código. Para eso hay plugins específicos. Entonces, estos analizadores sintácticos tienen diferentes plugins que van a verificar diferentes elementos. Y al final nos van a dar una lista de las incidencias que encuentran. Más o menos esta es la representación. Cuando se genera el árbol de código, pues vamos a tener para cada uno de los elementos del código un elemento que luego eso, el analizador lo que va a utilizar es este árbol abstracto, lo va a utilizar para ir buscando diferentes elementos recorriendo el árbol.
Hay algunos que son reactivos, es decir, cada vez que encuentres un elemento de tipo método, entonces es cuando implementan el patrón visitor y entonces lo que van a hacer es visitar a alguien para ver si están incumpliendo alguna regla. Hay otros que hacen otros tipos de recorridos. Estas herramientas en las IDEs es importante, hay muchos linters. Es importante que nos muestren los errores, ¿cierto? Hay muchísimos que nos muestran errores, pero es importante que nos muestren la parte de la derecha, que nos digan por qué es una incidencia y que nos enseñen a no cometerla otra vez, que nos den pautas de cuál es el mal código que hemos introducido y cuál es el buen código que debería introducirse. No simplemente que nos vayan sacando warnings. Al final los vamos arreglando y los vamos repitiendo una y otra vez. Lo importante es que aprendamos de eso. Los que tenemos vinculados con la pipeline acostumbran a tener unas reglas que nos van a definir cuándo se rompe ese build, van asociadas al build, y si resulta que pasamos del número de incidencias minor o la cobertura o las vulnerabilidades, por ejemplo, automáticamente romperán el build y no permitirán que se haga el merge a main o a la rama que sea. Pero al menos en mi experiencia lo que me ha pasado siempre es que cada vez que he intentado meter, antes de trabajar en Sonar, cuando quería meter Sonar en una compañía, estábamos muy contentos del proyecto hasta el día que ejecutábamos el primer análisis. Ese día salían 5.000 errores y decíamos, ya ahora esto, y si es imposible, si ya no podíamos con la carga de trabajo, con esto menos. Y básicamente, en muchos casos lo que pasaba es quita. Mejor no saber que tener eso ahí que te recuerde siempre, porque eso genera mucha fricción. Pero es que esa no es la metodología correcta, porque resulta que el código, como cualquier cosa viva en la Tierra, pues también muere. Esto es una gráfica que os la saca un proyecto que se llama Git of Theseus. Ese proyecto lo conectáis a un proyecto vuestro y os dará unas gráficas de cuál es la vida de cada parte de código. Y resulta que cada año el 20% del código desaparece o es modificado. Así que al cabo de 5 años habéis modificado prácticamente todo el código que existía o se ha eliminado directamente. Se produce una gráfica como esta, que el código introducido en 2010, pues en 2018 apenas existe. El código introducido en 2016, en 2022 es muchísimo menos de la mitad. Todo ese código desaparece porque se utiliza otro framework, se utiliza otras librerías o esa funcionalidad desaparece. Por lo tanto, enfocarse en el código completo, en el caso de Sonar es la pestaña Overall Code, en este caso veis tiene 1.600 incidencias de mantenibilidad y una cobertura, y 1.500 incidencias aceptadas, es decir, estas no las pienso corregir. Pues esto va a generar fricción constante. Esta no es la forma de hacerlo. Lo que debemos es centrarnos en la pestaña de código nuevo. Esta pestaña nosotros podemos definir si vienes cada 10 días, si vienes utilizando versionado semántico, si vienes a partir de un branch o de un tag, y siempre enfocarnos en el código nuevo. Quiere decir que al cabo de varios años el repositorio estará completo, o prácticamente, con código correcto. Enfocarse en código antiguo no es el camino. La definición final de lo que debería ser cuando tenéis un proyecto con buena calidad de código es que tenga una buena complejidad o baja complejidad cognitiva, porque es fácil de leerse, porque tenga intención, es decir, el código cuando lo leáis sea fácil de entender exactamente qué es lo que está haciendo, sea confiable y que tenga una buena cobertura en test, pero que también los test tengan sentido. Y esto conecta otra vez con la IA,
Si resulta que le digo a la IA, genérame este código, y ahora, por cierto, ya que estás, genérame los tests. Los tests van a testear que ese código pase. Si ese código es malo, el test va a hacer que pase. Vosotros vais a decir, test green, pa'lante, pero está todo mal. Entonces, tienen que ser test que tengan sentido, que testeen realmente casos de uso. Que sea seguro vuestro código. Y aquí nosotros conectamos con lo que le llamamos Deeper Trust, en el que nosotros también analizamos vuestras dependencias, vuestras librerías, para ver si ellas también están correctas. Y que siga un patrón modular para que podáis modificarlo y evolucionarlo sin afectar diferentes partes, y que sea eficiente en cuanto a que tenga las funcionalidades del lenguaje que tienen que ser, las últimas, y las mejores prácticas dadas las diferentes librerías. Y ya para resumir, voy acabando. Los puntos con los que, en principio me gustaría que os quedarais, es que la calidad de código y seguridad es importante, y no solo se refiere a buenos nombres de método, se refiere a muchísimos elementos que hay que tener en cuenta y que son importantes. Pero que hay un montón de reglas que considerar. Nosotros para Java, por ejemplo, tenemos casi 700 reglas. Entre todos los diferentes lenguajes cubrimos 5.000 reglas. Es muy difícil de tener todas esas reglas en la cabeza y incluso estar actualizado. Ahora, hace poco sacamos, por ejemplo, 11 reglas que cubren Spring Framework. Pues es muy difícil tenerlo todo en la cabeza. Es importante que tengáis herramientas que os ayuden. Que utilicéis la IA generativa, perfecto, es genial. Sobre todo cuando no sabes cómo llevan los parámetros para conectarte con la base de datos, genial. Pero hay que saber que hay que verificar el código generado. Para ello necesitáis herramientas, da igual si es Sonar u otra. Lo importante es que utilicéis linters, que utilicéis herramientas, analizadores estáticos y verificadores de vulnerabilidades en dependencias dentro de la línea de la vida del código. Y que el 20% del código va a desaparecer por modificarse o por eliminarse. Así que no tiene sentido que os enfoquéis en intentar arreglar todo ese código que jamás se va a arreglar. Básicamente enfocaros solo en el código nuevo. Para finalizar la presentación, me gustaría que os quedéis con esta frase. Bueno, tiene más sentido en inglés, pero code quality, y en este caso code no es un sustantivo, es un verbo. Codificad calidad, porque no os olvidéis que cuando hacéis commit, si luego miráis con un git blame, no sale Copilot. Quien sale es vuestro nombre. Vosotros sois los responsables de codificar buen código, tanto con vuestras experiencias, con vuestro conocimiento y con las herramientas que os pueden ayudar a eso. Y revisad el código generado por vosotros, obviamente, pero el generado por la IA más aún. Revisadlo porque ya habéis visto que genera muchas incidencias. Quería solo acabar recomendándoos las charlas que yo voy a ver mañana, que creo que además conectan un poquito con todo este tema. A las 10 tenemos la charla de Pedro, que hablará o va a intentar decir que yo no tengo razón, así que esa puede ser muy interesante. Después tendremos la de hackear las aplicaciones de IA generativa, de Jorge. De Jorge, otro Jorge, LangChain4j, tenemos aquí, podéis ir a su charla que también va a ser súper interesante. Y después Raúl, que tengo un especial interés porque hemos estado conectados en esa charla, que también es muy interesante cómo llevar Java al cloud y tener en cuenta cómo se trabaja la memoria. Aquí tenéis los QRs de los slides. Hay un artículo que también escribí sobre todo el tema, donde encontraréis más información detallada. Y también feedback. Dadme feedback si no os ha gustado, os ha aburrido, os habéis dormido, no habéis aprendido nada, pues dadme feedback. ¿Quién ha aprendido algo o quién se ha sentido motivado por algo en mi charla? Fantástico. Muchas gracias. Por favor.
Antes cuando hablabas de métricas, los 4 días por mes y developer y todas las issues, todo eso, por ejemplo, tenéis una comparativa de pre-IA y ahora con la IA, es decir, si ahora se están metiendo más. Vale, esos reports de los días que se tardan en arreglar errores son reportes de hace 2 años. Por eso ahora mismo no tenéis una comparativa, digamos, de ahora que se empieza a usar mucho Cursor y cosas por el estilo. Comparativas no, pero sí que te enseñé la cantidad de incidencias que genera y los porcentajes de errores que introduce la IA. Vale. Sí, eso sí. Ok, en eso sería, muchas gracias. No. Has comentado los errores o la influencia negativa que puede tener la generación de código, pero ¿y si vamos a la parte contraria, que a lo mejor es que puede ser, no sé hasta qué punto compatible o añadido, usar IA para verificar calidad del código, que puede ser complementario a Sonar o en paralelo a Sonar, o qué puede aportar? ¿Habéis hecho o tienes experiencia en este sentido? Porque a programadores, a gente más junior le puede venir bien. O sea, a lo mejor no solo que genere, sino también incluso poder aplicar ciertas mejores prácticas o darle información a la IA para que te diga qué tal de complejo, ¿sabes? O sea, hasta qué punto ahora mismo estamos. Yo intuyo que ahora mismo a lo mejor aplicaciones como Sonar, software de mercado, pues estará por delante, pero dentro de poco Sonar usará a lo mejor la IA para incluso dar servicio, ¿no? O sea, ¿cómo ves esto? Vale, sí, es buena pregunta. Claro, hay 2 cosas. Te voy a responder con una respuesta corta y una experiencia personal. La respuesta corta es que el principal principio de la IA es que no es determinista. Y esto conecta con una experiencia personal. Cuando estábamos generando las reglas de Spring, yo tenía que escribir luego un artículo y empecé a validar las reglas y vi una y dije, esto me suena que está mal. ¿Y qué hice? Pues le pregunté a la IA. Digo, oye, este método tal, ¿esto está bien? Y me dice, no está bien. En este método tú puedes tener varios parámetros. Y Spring va a inyectar los diferentes parámetros si puede. ¿Qué hice yo? Fui al chat interno de la empresa y dije, Pisha, mírate eso, que está mal. La respuesta suya fue, oye, pues en mi código de test esto es así. ¿Tú tienes otro código de test que diga, que justifique lo que tú dices? Y ahí fue error mío, junior, total. Y entonces lo que hice fue decirle no sé si era ChatGPT o Copilot. Dice, oye, le hice la misma pregunta, me hizo la misma respuesta y le dije, creo que no es correcto. La respuesta fue, cierto, no es correcto. La respuesta correcta es esta. Dije, muy bien. Y dije, espérate. Y le volví a decir, oye, creo que no es correcto. Y me dijo, cierto, no es correcto. Y me volvió a dar la primera respuesta. El problema con la IA es que nos puede ayudar, pero no es determinista. A la hora de decirte, es decir, si solo el 40% del código generado es correcto, yo no me fiaría a la hora de preguntarle, ¿este código es correcto? Porque si se equivoca, ya no sé si se equivoca o no se equivoca. No sé si me estoy explicando. La falta de determinismo y de alucinación y de que no son unas reglas idempotentes, es decir, también no es idempotente. Le puedes hacer la misma pregunta 10 veces y vas a obtener 7 respuestas o más. Eso, para utilizarlo como verificador de tu código, ojo, para ponerlo en producción, creo que a día de hoy no está. A día de hoy no está. Yo siempre confiaría en herramientas deterministas. En cuanto a tu pregunta de si Sonar va a utilizar IA para validar código, hasta la fecha no. Se utiliza la IA para generar soluciones a código. Y se ha pensado para generar descripciones de las reglas teniendo en cuenta el código que tú tienes. Porque ahora te decimos, este código no es correcto y este código sí es correcto, pero es un código genérico, no es el tuyo. Entonces puede ser que vayamos a utilizar IA para ajustar las descripciones a tu código. Pero para la validación, de momento, no. No hay planes para ello. Gracias.